Se arrebujan los pinos, sienten temores, pasan por el camino los segadores. La hoz en la cintura ensangrentada, de cabezas de espigas recién cortadas, marcha los segadores. Ilustrísimo señor alcalde, compañeros de corporación municipal, amigos, vecinos y andaluces todos, señoras y señores. Cumpliendo con el acuerdo plenario del pasado 8 de agosto, celebramos un acto civil libre, plural, donde nadie debe ser más que nadie para honrar la memoria de la persona que hoy nos trae aquí. Celebramos el 80º aniversario del vil asesinato cometido sobre la persona del padre de la patria andaluza. En la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936, en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, era tiroteado Blas Infante, aplicándole la ley de fuga. 4 años más tarde, en 1940, un tribunal montado por los fascistas que lograron la victoria en la guerra civil lo condenan a pena de muerte como traidor a la patria por el hecho de defender un proceso de estatuto de autonomía para Andalucía, cosa que era algo totalmente legal en el marco democrático de la Segunda República. En los años 70 y décadas posteriores, cuando no había monumentos y solo un lugar, los andaluces de conciencia ya comenzaron a concentrarse en el lugar del asesinato. Y en los últimos años llegó a tener un carácter oficialista. Hoy se pretende cambiar la oficialidad de culto al padre de la patria andaluza por el 5 de julio, fecha de su nacimiento, pero entendemos que lo principal y más importante es crear conciencia social de lograr la anulación de la sentencia condenatoria de muerte y seguir solicitando al Tribunal Supremo su anulación. Hoy por hoy, el ideal andaluz de Blas Infante de hacer una Andalucía más libre y más próspera sigue estando vigente. El resumen de este ideal en Andalucía seguiría siendo de que la tierra es para quien la trabaja, que en Andalucía luchar contra la pobreza es un deber ético, que Andalucía necesita a toda su gente para luchar por conseguir más igualdad real. Recordar la frase de Infante, campesinos andaluces, no emigréis, combatid. Y sobre todo, el principio de nacionalismo humano. Mi nacionalismo, antes que andaluz, es la humanidad. Creo que por el nacimiento la naturaleza señala a los soldados de la vida el lugar en donde han de luchar por ella. Yo quiero trabajar por la causa del espíritu en Andalucía, porque en ella nací. Si en otra parte me encontrare, me esforzaría por esta causa con igual fervor. Para Infante, luchar por un Estado libre no significa separación, sino liberación de opresión e injusticia, algo que solo ve posible en Andalucía con una gran reforma agraria dentro de una España federal. Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad. Y siguiendo el grito que nos enseñó y al igual que gritar ante su pelotón de fusilamiento, ¡viva Andalucía libre! A continuación, el alcalde Jorge Romero Salazar nos va a brindar la pequeña conferencia, unas pequeñas palabras sobre lo que es el acto que venimos a celebrar hoy y para recordar sobre todo a la figura de Blas Infante. Buenas tardes, Corporación Municipal, vecinos, allegados, andaluzas y andaluces, presentes en este acto institucional de los 80 años del asesinato de Blas Infante, aprobado por unanimidad de la Corporación Plenaria en el pasado pleno ordinario del lunes 8 de agosto en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios. Cuando se cumplen 80 años del cobarde asesinato de Blas Infante, por pretender que esta tierra conociera su pasado, tomara conciencia de pueblo para poder defender lo que históricamente le pertenece, hacemos una lectura de su legado con el convencimiento de que algún día su último grito será una realidad. Los regionalistas o nacionalistas andaluces, sentencia Infante,
Nada venimos a inventar, nos hubimos de limitar simplemente a reconocer en este orden lo creado por nuestro pueblo, en justificación de nuestra historia. Toda la teoría política de Infante tiene su proyección en la praxis cotidiana. Él, junto a las plataformas políticas y socioculturales que promovió, defendió con sus propuestas y actuaciones el legado del andaluz en Andalucía. En primer lugar, por todo lo que significa la divulgación de estas teorías a través de conferencias, encuentros e incluso por medio de su propia editorial Avante. En segundo lugar, por las propuestas que se defendieron desde esos círculos andalucistas para con la realidad sociopolítica de Andalucía. Los centros andaluces constituyeron un ejemplo de ello. Así, entre las medidas enunciadas en el reglamento de la sección de Sevilla, aparece la de despertar el espíritu regional a través de la enseñanza de la historia. Se consideraba imprescindible la redención de Andalucía para que ésta obtuviese de nuevo el centro de la civilización peninsular que siente la nostalgia de su grandeza pasada y se sonroja de su actual estado triste. Fruto de la actuación de una tiranía extraña al servicio de dogmas de la barbarie, vació sus ciudades populosas, expulsando a sus hijos y dejando yermos sus campos de jardines. Durante aquellos siglos todos sabían leer y escribir. Andalucía era un país industrial, con modernos métodos agrícolas y sobre todo de aquel bienestar general que permitía ir a caballo a todo el mundo en lugar de ir a pie. Andalucía brillaba con luz propia e iluminaba el oscuro pasado europeo. Córdoba, apasionada por la ciencia, ciudad de bibliotecas, escuelas, academias, médicos e escritores ilustres. Sevilla con sus sabios, Abú Zacarías, Zeyat, Aben Motrif, Granada, Málaga, Almería, Jaén, todas con grandes personajes destacados en la ciencia y en el pensamiento de aquellos años. Hay que aprovechar esos periodos libres, dirán, para reencontrar el río de la genialidad, fuerzas socioculturales para hacer del hombre andaluz hombre de luz, como lo fue antaño, cuando fue capaz de crear un fuego cultural como Tartessos e inundó el mundo occidental con la sabiduría de Al-Ándalus. Recobrar la libertad andaluza no significa separación en el pasado siglo XX. La nobleza despojó a los trabajadores agrícolas de sus tierras y repartió grandes extensiones, latifundios, entre apellidos de linajes ilustres. La tiranía eclesiástica destruyó la cultura de Andalucía y encendió las hogueras de la Inquisición para enormes falanges de esclavos jornaleros, de campesinos sin campos, campesinos expulsados. La solución para la reforma agrícola en las tierras de baldío es bastante clara. Reforma de la agricultura sin indemnización de los terrenos procedentes de la conquista. Todos los hitos y la sucesión de culturas en este país han contribuido a configurar nuestra realidad nacional andaluza. Infante describe su teoría política en favor del nacionalismo andaluz como la voluntad de ser por sí, de existir como pueblo diferenciado que surge de una comunidad histórica, de la realidad de una cultura y unos intereses comunes. Objetivo que pasa por la aceptación y valoración justa medida de todos los pueblos y culturas que pasaron por esta tierra. Y además dejaron una impronta para conformar un pueblo diferenciado con personalidad e identidad propia, cuyo sustrato original, al mezclarse con otras aportaciones, actúa como catalizador para terminar esa aportación. Hoy, 11 de agosto de 2016, se cumplen 80 años del asesinato, del vil asesinato del hombre que escribió estas palabras y que dejó un legado histórico para Andalucía. Legado que tenemos que tener vigente en nuestros días. Pasan las personas, pasan los años, pasan los hechos, pero las ideas muchas veces perduran en el tiempo y muchas de las creencias de Blas Infante están actualizadas a día de hoy. Tan solo hay que trasladarlas a la época en la que vivimos y a los condicionantes de nuestra sociedad actual. Blas Infante no solo es el 11 de agosto, cuando hay que conmemorarlo, ni el 28 de febrero, ni el 4 de diciembre, ni el 5 de julio. Blas Infante es todos los días presente en nuestra tierra y evidentemente siendo una realidad nacional. Espero y agradezco a todos vuestra presencia y que hoy pues nos llevemos un mensaje más de esa Andalucía que necesita de nuestro cuidado y de nuestra atención por encima de otros tipos de intereses partidistas. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer la entrega del ramo de flores entre todos los portavoces de los grupos políticos para conmemorar este momento. Y como he dicho,
viva las infantes, viva Andalucía.